Alberti, que hoy está de celebración. Y además nos encanta el tipo de celebración que es, porque es con unas cervezas, entre amigos y con algunos de los mejores autores de cómic del panorama nacional. Estamos celebrando los 10 años del sello Salamandra Graphic, un sello, una editorial capitaneada por Cata Mejía, que es una de las editoras más asombrosas que tenemos ahora mismo en el panorama nacional y que ha editado premios nacionales como Ana Peña y que vendrá en un ratito, pero que también ha sabido escoger historias peculiares, historias poco comunes y editarlas con pasión y con ganas, y cada vez que nos enseña una novedad decimos, pero madre mía, qué gozada, por favor. Yo tengo un problema en los bolsillos con esta editorial y todo me encanta. Hoy nos acompaña Marina Velasco, nos acompaña Javier Olivares, Borja Somozas, y en un ratito vendrán Fernando Trueba y Ana Peñas. Va a ser una tarde muy especial y sin más, os dejamos con ellos porque la conversación va a molar un montón. Bueno, muchas gracias, Laura. Me pongo roja con tus palabras. Muchísimas gracias a Lola, a Alberti, a todo el equipo de Alberti por acogernos en esta celebración de los 10 años de Salamandra Graphic. Quiero ahondar un poco más en la presentación de los autores que nos acompañan hoy, porque es como un momento muy especial, porque como comentaba antes, cuando creamos Salamandra Graphic en 2014, estábamos un poco como acogidos a la filosofía editorial que tenía Salamandra en su momento, y era de no publicar o basarnos básicamente en el catálogo de autores extranjeros. Entonces durante mucho tiempo estuvimos pues publicando autores extranjeros, pero gracias al premio FNAC Salamandra Graphic pues empezaron a llegar pequeñas voces o voces muy interesantes a través del premio. Entonces en un primer momento publicábamos solo esos autores internacionales más el ganador del premio. Pero nos dimos cuenta de que había un talento brutal. Bueno, no descubrimos la rueda obviamente, pero nos dimos cuenta que sí cabía en el catálogo de Salamandra Graphic muchos más autores de autoría nacional o en castellano. Y entonces pues están con nosotros hoy muchos de esos autores que hemos ido publicando a lo largo de los años. Entonces bueno, voy a empezar por una recién llegada, que es Marina Velasco. Ella ganó el premio FNAC Salamandra Graphic el año pasado con una obra, con su primera novela gráfica, que se llama Que no se olvide. Antes decía que el cómic es un medio, ¿no?, que permite contar todo tipo de historias, que aguanta todo tipo de historias, la ficción, la no ficción. En tu caso tú has hecho como una especie de reportaje gráfico, ¿no?, y entrevistando, ¿no?, a diferentes personajes. Ya nos contarás más adelante un poco. Pero bueno, es la actual ganadora del premio FNAC Salamandra Graphic con su primera novela gráfica. Es una autora súper joven, con un talento, pues yo creo que muy prometedor, y que tendremos la suerte, espero, de seguir viendo muchas más obras tuyas. A su derecha, a su izquierda, un poco disléxica soy, es Javier Olivares. Yo creo que no hace falta presentarlo, pero te presento. Javier Olivares también es Premio Nacional del Cómic, con su obra Las Meninas, que publicó junto con Santiago García. Yo diría un veterano, si no te ofendes, del mundo del cómic. Lleva toda la vida publicando, ha crecido. Yo creo que de todos nosotros él es el que tiene más la panorámica de explicarnos cómo ha ido evolucionando, ¿no?, a nivel nacional el mundo del cómic, al mundo a nivel autoral. Llegó a nosotros por un proyecto muy interesante que es Warburton Beach, que publicó junto con el guión de Jorge Carrión, una obra que fue bastante interesante por el formato a nivel formal, que jugaba también a nivel estético, rompiendo un poco ciertos esquemas, ¿no?, de la forma tradicional de publicar cómic aquí, y jugando un poco también con el lector. Así que luego ahondaremos también más en tu obra. Y luego tenemos a Borja Somozas, otro gran autor que llegó también a Salamandra Graphic de la mano del premio FNAC Salamandra Graphic, con una obra que al principio como que decíamos, ¿qué es esto, no? Trata muchísimos temas, trata mucho el tema de la salud mental, el acoso un poco laboral, ¿no?, o esos entornos un poco tóxicos laborales. Eres una persona que yo creo que eres más conocida en el mundo del humor y el mundo de la comedia que en el mundo del cómic.
y lo que nos parecía realmente transgresor era que una persona que está acostumbrada a hacer reír a la gente pudiera escribir esta novela gráfica con esa profundidad y esa mezcla, ¿no? Que no siempre todo el que hace reír pues es feliz o está bien, ¿no? Entonces también ahondaremos en esto. Tenemos aquí esta pequeña representación de autores. Salamandra Graphic, también tenemos el orgullo, ¿no? y el placer de publicar pues, a las grandes voces también de autores internacionales, como puede ser pues, Seth, Richard Maguire, Riyad Sattouf. Bueno, es un catálogo creo que bastante sólido, como decía Laura, creo que también bastante coherente en muchos sentidos. Muchas veces me preguntan, ¿no?, que cuál es la filosofía editorial de Salamandra Graphic, y que está aquí presente Sigrid Kraus, que fue quien me dio la oportunidad, ¿no?, de crear Salamandra Graphic en su maravillosa editorial, que era Salamandra, bueno, es Salamandra, y realmente aprendí de ella que lo más importante son las buenas historias, ¿no? Da igual el medio en que se cuenten o cómo se cuenten, y entonces pues así fuimos construyendo un poco el catálogo juntas de Salamandra Graphic, tratando de poner sobre la mesa buenas historias. Da igual lo que estén contando, si el autor es conocido, si tiene muchos followers en Instagram, o sea, eso da igual. Nos enamoramos de las buenas historias y yo creo que ese es un poco el ADN de Salamandra Graphic. Así que empezamos, si queréis, hablando un poco de vuestras obras y luego hacemos un poco flashback y mezclamos un poco, ¿no?, el origen de Salamandra Graphic, también para que habléis un poco vosotros. Marina, ¿qué ha supuesto para ti un poco entrar a una editorial, publicar tu primera novela gráfica, trabajar, ¿no?, con un equipo de editores, poner algo tan personal, ¿no?, porque tu obra es muy personal también, exponerla un poco también al lector? Yo, para mí, o sea, en primer lugar, lo que ha sido es una gran oportunidad, porque como has comentado era mi primera obra, no tenía, o sea, yo estaba prácticamente recién salida de la escuela de arte, no tenía todavía el pie metido en el mundo editorial, y fue una gran oportunidad de lanzarme con este proyecto justo tan personal que tantas ganas tenía de sacar adelante. Y a la vez también ha sido un honor el que este proyecto, que yo empecé con la principal intención de dar visibilidad a historias tan importantes, que se haya conseguido y que una editorial tan grande y con tanto renombre la haya lanzado a toda España, a todas las librerías. Entonces, en ambos niveles, para mí ha sido una gran experiencia. ¿Tú, Javier? Dime. ¿Tu experiencia es otra? Tú has pasado por muchas editoriales. Siempre te oigo decir, ¿no? Muchas veces en el sector editorial somos, no, este autor es de esta editorial, no se toca. Con Javier, no, se suele hacer un poco, ¿no? Aunque hay gente que sí los toca, pero bueno, en nuestro caso, pues tratamos de ser pues bastante respetuosos, ¿no?, en ese sentido. Pero Javier siempre me ha dicho, y eso me parece como un valor también, y creo que hables también un poco de eso, de tú no te casas con ninguna editorial, tú también entiendes que tus proyectos encajan de alguna manera mejor en una editorial o en otra, ¿no? Entonces, bueno, llegaste a nosotros a través de ese proyecto de Warburton Beach con Jorge Carrión. Y bueno, ¿cómo ha sido también tu experiencia de ir trabajando con diferentes editoriales grandes, editoriales más literarias? Bueno, hay como una variedad, ¿no? En tu catálogo se puede encontrar en muchísimos lugares. Y bueno, la buena suerte para Salamandra Graphic es que hemos hecho Warburton Beach y llegará a otro proyecto, o sea que nos lo hemos pasado bien también trabajando juntos. Sí, muy bien, muy bien. Respecto a la primera pregunta que me decías de la... Es que yo creo que la fidelidad a una sola editorial o sea, yo creo en el poliamor editorial, ¿vale? Titular. Quiero decir que pero eso no quiere decir que quieras trabajar con todo el mundo. Simplemente quieres trabajar con la gente que te apetece trabajar. Y yo creo que cada proyecto tiene además una casa, ¿no? Y eso lo he visto porque llevo muchos años haciendo ilustración infantil y, bueno, ilustración para adultos, ¿no? Y en ese medio la gente se mueve con mucha más facilidad y con menos prejuicios, ¿no? O sea, puedes estar haciendo un libro para SM y otro para Santillana, otro para la Nórdica, otro para, no sé, Zorro Rojo. O sea, digamos que no hay... por supuesto, si hay un editor, por ejemplo, con el caso de Nórdica, por ejemplo, con Diego... O sea, Diego, me encanta editar con Diego, y yo que sí tengo, y a veces lo hago, es una lista un poco de, bueno, a quién quiero llevarle este libro primero, ¿no? Porque pienso que puede ser la persona o el editor o la editora que me va a gustar o que va a coger este libro, ¿no? Entonces normalmente sí que piensas, voy a llevárselo a esta persona. Luego puede pasar que ese libro
vaya pasando de editores porque ninguno o algunos no lo ven, o que eso pues puede pasar y me ha pasado muchas veces, ¿sabes? Que la primera vez no aciertas a decir que pues, este proyecto aquí no lo veo, entonces tienes que moverte. Entonces ahí es donde empieza un poco la naturalidad, yo creo, más que otra cosa, ¿no? No, allí. Porque yo creo, ya te digo que Sí, pasa ahí. Siéntate donde quieras. Hola, Fernando. Puedes sentarte donde quieras. No, tú eres parte de la celebración de los 10 años de Salamandra. No, nada, para nada. Pues eso, que entonces yo creo que una vez, digamos, dicho esto, que yo ya te digo que es verdad que Astiberri ha sido la editorial en la que yo empecé a publicar novela gráfica, pero ya había publicado antes cómics con Glenat, había publicado cómics con otros editores, y yo siempre que tengo un proyecto interesante, pues es verdad que empiezo por la A, ¿no? Como digo yo, Astiberri. Pero, por ejemplo, en este caso, y eso te lo hemos contado Jorge y yo. Agregar a la S. Pues claro, bueno, hay muchas letras, todavía. La cosa fue que Jorge publica en Norma, Jorge Carrión, que es el guionista del... y cuando empezamos a hablar del libro, claro, yo le dije, ¿qué hacemos con el libro? ¿Se lo llevamos a Astiberri y se lo llevamos a Norma? Entonces Jorge, que en eso es muy salmón, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ni para ti ni para mí, ni para tu editor ni para el mío. Vamos a hablar con otros editores. Entonces pensamos en Salamandra. Y yo creo que hemos acertado perfecto. O sea, fue una cosa que digamos, era una intuición, pero yo no puedo estar más contento no solo con el producto final, sino con todo. Ya conocíamos bien. Catalina, nos conocemos hace muchos años de otros berenjenales. Y sabía que iba a mimar el libro, lo iba a cuidar y iba a ser un libro que además iba a estar muy bien tratado, ¿no? Y es un libro especial, es un libro complicado, es un libro difícil por el formato y por cómo está hecho. Entonces eso requería, pues eso, la editora perfecta, ¿no? Que estaba aquí sentada. Y por eso, y ya te digo, y no creo que haya... O sea, yo creo que además es como un maleficio. Una vez que rompes el maleficio, ahora ya puedo publicar con quien quiera. Quiero decir que no tengo por qué... O sea, a ver, hay editores que a lo mejor no me interesan por lo que sea o no me apetece. Tampoco sois tantos con los que... Digamos que hay muchos editoriales, pero realmente editores o editoras con las que me apetezca mucho trabajar no sois tantos, ¿eh? O sea, que poliamor, pero normal. No muy poli. Bueno, gracias. Se acaba de unir a nosotros Fernando Trueba. Borja, luego voy contigo, presenta a Fernando. Con Fernando también es una relación de hace muchos años, porque cuando está en Sin Sentido publicamos, bueno, con Fernando y con Mariscal, la adaptación a novela gráfica de Chico y Rita, esa maravillosa película de animación que hicieron en su momento. Y bueno, estando en Salamandra nos llegó el proyecto de Disparar al pianista, que era un proyecto que tenía unas particularidades especiales, porque por un lado era pues la adaptación, ¿no? o traer al formato libro o novela gráfica esa maravillosa película, que por cierto recomiendo a todo el mundo que la veáis porque es espectacular. Y luego también unas particularidades a nivel de formato, a nivel de texto, a nivel de llevar a otro lenguaje, ¿no? Una cosa que estaba escrita originalmente en un lenguaje original como era una película, ¿no? Publicamos Disparar al pianista, es un libro que nos ha funcionado súper bien, nos ha dado muchísimas alegrías, yo creo que ha servido un poco, yo creo que aquí también todos los autores presentes han contribuido a ese pequeño granito de arena que tenemos en Salamandra Graphic como ADN editorial, de tratar de que el no lector de cómic se acerque a la lectura del cómic. Por eso yo creo que el match que hubo en su momento con Salamandra fue perfecto, ¿no? Lograr que los lectores literarios de Salamandra de alguna manera se acercaran a la lectura del cómic, y al revés, ¿no? Un lector tradicional de cómic pues que encontrara o descubriera nuevas voces en la literatura de Salamandra, ¿no? Entonces Fernando y Mariscal llegaron con este proyecto. Digo que es un proyecto ambicioso precisamente por eso, porque requería unas características técnicas. Era algo caro de producir y algo, pero en el momento en que Sigrid y yo nos reunimos con Cristina y vimos el proyecto, pues es que fue un sí inmediato, y aquí estamos, vamos por 2 ediciones. Luego hablaremos, Fernando, un poco de esta aventura que es llevar al cómic, ¿no? Una película en la que has estado trabajando tantísimo tiempo, que ha requerido tanta inversión de tiempo, de dinero, bueno, todo esto. Y se acaba de unir a nosotros Ana Peñas, que esto es así van llegando los autores a Salamandra Graphic, poco a poco, poquito a poco van llegando.
Bueno, Ana Peñas es parte, yo creo que, del ADN de Salamandra Graphic. Se presentó al premio FNAC Salamandra Graphic con este proyecto que es Estamos Todas Bien. La publicamos. Hay una particularidad, ¿no?, en Ana, y es que ella no tenía, viene del mundo de Bellas Artes, viene del mundo un poco del diseño industrial también, ¿no? Y como que ella no tenía en su objetivo vital dedicarse al mundo del cómic. Esto fue como su proyecto de fin de carrera, más o menos, que lo presentó el premio, y a partir de ahí pues su carrera empezó de una manera ascendente, increíble, ¿no? No sé si hay un tope. Publicamos Estamos Todas Bien, gana el premio Max Salamandra Graphic, luego gana el premio Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona, luego gana el Premio Nacional de Cómic, que en ese momento dio mucho de qué hablar por muchos motivos, empezando porque era la primera mujer que ganaba el Premio Nacional del Cómic. Sé que no te gusta mucho que hagamos énfasis en eso, pero creo que sí rompió un poco esquemas en su momento, y creo que ha abierto también la posibilidad, ¿no?, de que nuevas autoras crean que es posible, ¿no?, que una autora no solamente publique, sino que, pues, que tenga una visibilidad y un reconocimiento institucional, ¿no? A partir de ahí hemos seguido publicando más obras suyas, Estamos Todas Bien, y tenemos otro proyecto en marcha. Entonces, ya introducidos los dos, vuelvo con Borja. Borja también ganó el premio, como decía al principio de la charla, con una obra bastante sorprendente, pues por eso, porque vienes del mundo de la comedia, de hacer guiones para muchísimos de los grandes programas de humor y de humor de este país, y de un momento nos encontramos con una obra que gráficamente es un estilo propio muy particular, y aparte pues que tocaba temas bastante delicados, ¿no? Y era poner sobre la mesa un poco un tema de salud mental, pero no usar una salud mental al uso, sino simplemente como un conflicto, ¿no?, contigo mismo o con el protagonista de la obra, por cosas que ves o por cosas que... Entonces cuéntanos un poco, porque tampoco eras una persona que tuviera un interés de dedicarte al mundo del cómic, ¿no?, sino que ha sido un poco casualidad que sí. llegas aquí, ¿no? Bueno, o sea, siempre me hayan gustado los cómics, y incluso estudié Bellas Artes y lo tenía como un sueño, pero era un sueño lejano porque es muy difícil vivir en Madrid y hay que trabajar. Entonces no me daba tiempo a dibujar, pero de pronto tuve una crisis, dejé el trabajo y tuve mucho tiempo para trabajar, y entonces me puse a hacer el cómic porque tenía tiempo y no tenía trabajo. Y tuve la suerte de que vosotros lo vierais, y para mí fue como un sueño, porque aparte a partir de ahí me empecé a sentir mejor, y de hecho hasta ahora, ¿no? Porque lo malo es que he vuelto a empezar a trabajar y no me da tiempo a dibujar, ¿no? Pero bueno, pero fue por eso, porque realmente también coincidió con la pandemia, que había esa sensación que yo creo que teníamos todos, como de fin del mundo, y entonces era como, pues si no hago ahora el cómic que siempre lo he querido hacer, a lo mejor se acaba el mundo y no lo he hecho. Y por eso lo hice, ¿no? O sea, realmente una sensación de ahora o nunca, o sea, algo así. Muy bien. Bueno, Fernando, a ti un poco preguntarte, ¿no?, que nos cuentes un poco, porque no sé si teníais en mente desde el minuto 1 que Dispararon al pianista tenía que ser un cómic. Y luego, pues eso, ¿cómo fue? Bueno, no cómo fue, porque estaba yo presente, esa reunión con Cristina. Pero es que fue algo muy mágico realmente. O sea, me acuerdo que estábamos con Sigrid en la oficina. Cristina llegó con una maqueta súper grande, un poco como diciéndonos, yo sé que esto es difícil, pero es que en el primer momento dijimos, no, hay que hacerlo, ¿no? O sea, fue como una... Entonces, no sé si desde el minuto... Bueno, desde el primer momento tenías pensado que iba a ser un cómic, un poco también, ¿no?, esa dificultad o ese trabajo, ¿no?, de adaptar una cosa que es tan visual, que está en movimiento, que has tenido en la cabeza constantemente en movimiento, pues algo más plano, más estático. Sí, la verdad es que desde el principio pensamos que habría un cómic, ¿no?, y que al trabajar teníamos que ser conscientes de eso. De mi lado, porque tenía una cierta frustración con el cómic de Chico y Rita. Me parecía injusta, quizá por mi parte, ¿sabes? Pero me parecía que era un cómic hecho a posteriori, ¿sabes? Entonces eso le hacía como un poco ilegítimo. Sé que esto es injusto
porque lo comparaba con esas novelas que se escriben después de hacer una película, que no son novelas. ¿Sabes? Dices, ¿esto qué es? ¿Qué género literario es este? Que le encargan a alguien que escriba un libro después de que se ha hecho una película. Me parecía tal, una cosa bastarda. Pero no estoy diciendo que el de Chico y Rita fuera así, porque al ser una película de dibujos, al haber todo el grafismo, todo el trabajo de animadores y tal, hay un lado más, digamos, legítimo. Pero de alguna forma creo que se pensó demasiado tarde. ¿Sabes? Que estábamos demasiado superados por la realidad de hacer una película que es muy fuerte, muy heavy, muchos años, mucho dinero y muchas cosas, como para ponerte a pensar en el cómic. Primero había que hacer la película y ya luego no hemos hecho el cómic, hay que hacer el cómic. Y entonces cuando se fue todo el equipo, Mariscal se quedó con media docena de gente, ¿no? Trabajando para hacer esto durante un tiempo. En el caso de esta ya no fue eso, por lo menos había la idea y el concepto desde el principio de que había que pensar también en el libro, ¿no? O sea, de alguna forma, o tener presente que el libro iba a estar, ¿no? Claro, y entiendo que la forma de trabajo, ¿no?, era distinta, porque ya teniendo en la cabeza que iba a ser un cómic, me acuerdo que hablando con Mariscal, él decía, es que el trabajo que me dio Chico y Rita, tener que como rehacerlo todo, ¿no? En este caso ya estaba pensado originalmente como adaptarlo, ¿no? Sí, digamos que siendo más fiel y más pegado a la película que el otro, sin embargo es más auténtico, ¿sabes? Porque es así, porque se ha querido que sea así y hay una conciencia de eso todo el rato. También creo que la película está más cerca del cómic, no hablo del cómic en particular, sino del cómic en general. Sí. O sea que, fíjate que en las dos películas había la reivindicación de la línea de contorno, la línea gruesa, de no perder nunca el tebeo, ¿sabes?, dentro de la película. O sea que eso, en vez de disimularlo, al contrario, lo queríamos exagerar. Pero yo creo que en esta película de una forma más clara, que estamos más cerca de lo que puede ser la novela gráfica que en Chico y Rita, ¿no? Sí, volvemos también a lo que decía al principio, ¿no?, que el cómic aguanta, digamos, o permite, más que la palabra aguantar, que es un poco más odiosa, cualquier tipo de narración. En este caso no deja de ser como una especie de documental, y en el cómic funciona súper bien, como vas poco a poco siguiendo, ¿no?, a este periodista que va investigando, ¿no?, la vida de este pianista desaparecido, ¿no? Entonces yo creo que funciona muy bien en película, pero también funciona súper bien, como decías tú, en el formato cómic. Y luego Ana, voy a ti ahora. Ana es como un caso bastante excepcional, ¿no? Porque incluso cuando la llamamos, ¿no?, a darle la enhorabuena, ¿no?, a anunciarle, ¿no?, que había ganado el premio, Ana, yo creo que tú no tenías ninguna esperanza ni ninguna idea de que ibas a ganar esto. Me acuerdo que hay una anécdota muy bonita que le voy a contar, que bueno, en el premio, ¿no?, ponemos que tienen que darnos obviamente los datos para, en caso de ser ganadora, pues llamarla, ¿no? Y yo llamaba a ese teléfono y salía el buzón de voz constantemente, pero Ana había puesto una nota que a mí eso me parece maravilloso, que puso: en caso de no contactarme, por favor llamar a mi madre. Y pone el teléfono de su madre, ¿no? Y claro, llama a una señora X de quiero hablar con Ana Peñas, y me dice no está de viaje. ¿Quién es? Y yo, es que tengo que hablar con ella. Y me dice, ya, pero ¿y no me puede dar su teléfono de dónde esté? No, pero ¿quién es usted, no? Y yo, claro, yo quería darle la primera noticia a Ana, no se la quería dar a su madre, pero su madre no me soltó prenda hasta que le dije, mira, es que acaba de ganar el premio FNAC Salamandra Graphic, y ya, pues me dio su contacto. Estabas en México, ¿no?, precisamente. Y a partir de ahí, pues como decía antes, entonces cuéntanos un poco, bueno, ¿por qué te presentas cuando realmente tú no tenías una aspiración o aspiracionalmente no estabas cercana al mundo del cómic? Muchas veces también dices que tu forma de narrar, lo que más te ha costado, ¿no?, es la parte del guión. Entonces, bueno, cuéntanos un poco por qué te presentaste y qué ha pasado, pues, en tu carrera, ¿no?, a raíz del premio, a raíz de estar con Salamandra. Pues, bueno, Hay como... que darle abajo. Ah, El de abajo. ah, vale. Abajo. En el... Ahí. O si no juegas. Pues bueno, realmente que tú habías dicho antes, ¿no?, de estamos todas bien, no fue mi proyecto final de carrera, fue un trabajo de clase de 4 páginas,
que acabó dentro de la asignatura de ilustración, que acabó convertido en un fanzine para presentarme a Festival de Autoedición Tenderete, y que de ahí un editor, tú ya sabes, Catalina, se interesó por, yo mandando portfolios, se interesó por este mini proyecto. Y entonces este editor, yo ahí estaba, pues recién salida de la carrera, dando clases particulares. Y entonces este editor me invita a venir a Madrid, yo estaba en Valencia, y me anima a hacer algo más largo. Entonces, desde ese lugar, que una figura de autoridad y tú no tienes nada que perder, me dijo eso, fue cuando yo empecé a hacer algo más largo. Esta persona me abandona a mitad de proceso, yo ya tengo dibujado todo casi, bueno, la mitad, folios tal, y entonces pues decido tirar para adelante, y un librero me dice: Ana, sí, bueno, le cuento esta historia. Y me dice: pues está este premio. ¿Por qué no te presentas? Porque en verdad sí lo tienes casi todo hecho. Y en verdad es que lo tenía todo dibujado. Es decir, no lo tenía dibujado a mano. Entonces, bueno, como el premio que hay que dibujar en ese momento eran como 16 páginas, pues yo tenía todo. Pero bueno, terminé 16, lo envié y bueno, digamos que sí que decir, no voy a decir que no confiaba nada, porque si no yo creo que tampoco hacer las cosas, ¿no? Pero tampoco estaba súper segura. Pero nada tampoco confiaba, porque si no, no me hubiera puesto a dibujar 100 páginas durante un año de mi vida. Pero, claro, pues no tenía, que decir, no sabía. Y yo estaba muy metida estaba metiendo más cabeza en el mundo de la ilustración. Estaba en México porque había ganado un premio de ilustración. Y entonces decidí alargarlo, y fue allí cuando me llamó Catalina. Y bueno, es verdad que es que no, pues fue una cosa que me cambió la vida. Es decir, es que no, tampoco puedo diferenciar, porque pasé de no trabajar de esto a poder ganarme la vida de esto, más todo lo que significó el premio, de repente poder trabajar en el segundo momento, ya desde que salió, que Catalina confiara en mí, de bueno, pues piensa en otra historia, que lo que quieras hacer lo puedes hacer, que si de repente me vi súper privilegiada, ¿no? Pudiendo decidir, y los temas, ¿no? Como, es que fue una cosa un cambio muy grande en mi vida, que si hubiera tenido otra vida ahora mismo, tendría otra vida respecto a este cómic, al premio y a todo lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Pues muy bonito. Me emociona tener todos aquí, porque realmente es mirar atrás, ¿no? Antes lo hablábamos con Lola, ¿no? Son 10 años, ¿no? Han pasado tantas cosas en estos 10 años. Si Sigrid me lo permite, voy a contar cómo surgió Salamandra Graphic, porque ha sido esos pequeños, ahora que está tan de moda Tinder y Bumble y todas estas cosas, esos match que se hacen de alguna manera mágicos, como por poner un poco el contexto contemporáneo. Yo trabajaba en una editorial especializada en cómic, que fue cuando tuve el privilegio de publicar Chico y Rita en su momento, que cerró, o sea, el mercado, bueno, pues crisis económica y tal. Y una de las cosas que yo siempre reivindico, que trato de decir, es que yo como editora no soy nada sin mis autores. Es decir, mi materia prima, lo más fundamental que tengo como editora son los autores. Y entonces yo me di cuenta y trato de establecer una relación bastante cercana, profesional con ellos, porque sé que hacer un libro y llevar un cómic o un proyecto adelante pues es mucho tiempo, de mucha soledad, de muchísimo trabajo, y creo que tenemos que generar una relación bastante cercana, ¿no? De alguna manera, para que pues las cosas fluyan bien, ¿no? Entonces, en ese momento había un montón de autores que se iban a quedar sin editor o iban a desperdigarse, digamos, por las editoriales que estaban en España, pero también había sido muchos años de trabajo, ¿no? De ir construyendo ese pequeño catálogo e irte ganando un poco la confianza, ¿no? De los autores. Entonces dije, bueno, voy a montar mi editorial de cómic, yo sola, la voy a montar. Había coincidido con Sigrid en unas jornadas en Formentor, y Sigrid siempre que venía a Madrid pues nos escribía un grupito, ¿no? Pilar Álvarez, Pilar Reyes, para comer. Y bueno, yo era la más pequeña, yo hacía cómic, ellas llevaban como sellos editoriales súper potentes, autores potentísimos, y yo ahí me sentía como un poco impostora.
Y cuando se me ocurrió esta idea un poco loca de crear mi propia editorial, pues dije, voy a llamar a Sigrid, que haya montado su propia editorial y bueno, tiene una trayectoria y me puede decir si ve que es el momento, no era 2013, post-crisis económica, si cree que es, no conoce mucho el mercado, si sabe si es el momento, pues qué opina, ¿no? Que me dé un poco un consejo, ¿no? Entonces me acuerdo que Sigrid, eso era como en octubre, Frankfurt, Festival de Segovia, Sigrid estaba súper liada, me dice, Cata, es que no, así vengas a Barcelona, no encuentro el momento para que nos veamos, pero voy a Segovia y voy a estar 20 minutos en la estación de Atocha, si quieren nos tomamos un café rápido. Y así fue, me fui a la estación de Atocha esos 20 minutos, le planteé, le digo, mira, tengo esta idea, no sé cómo lo ves, y en ese momento me dijo, ¿por qué no te vienes con nosotros? Déjame hablar con Pedro, y nos parece una buena idea, pues, que ampliar un poco el catálogo, ¿no? de Salamandra. Era un momento en donde, pues, había mucha revolución, ¿no? En el mercado editorial y había que diversificar un poco. Y esto fue el 1 de octubre, pues el 21 de noviembre ya estaba contratada en Salamandra y ya estábamos prácticamente montando Salamandra Graphic. Me acuerdo de esas reuniones, ¿no? Buscando el logo. Bueno, una cosa maravillosa, o sea, ha sido una experiencia maravillosa. Sigrid, si quieres después te paso para que cuentes tu perspectiva, y ahí nació Salamandra Graphic. Con la gran suerte de haber contratado uno de los primeros títulos, ¿no? Que era Con mi prima. Esto fue en noviembre, y en enero vamos a Angoulême y ganamos el primer Angoulême a Mejor Obra. Así que fue como que ese síndrome del impostor, ¿no? Que muchas veces tiene, pues ahí se iba diluyendo, ¿no? Y luego ya después del apoyo de Salamandra, de toda la red comercial que había en ese momento. Bueno, fue maravilloso. Lo que te digo, fueron esos 20 minutos medio mágicos que, como a ti te cambió la vida el premio, pues a mí también me ha cambiado la vida. Ese café en la estación de Atocha con Sigrid, ¿no? Luego ya vinieron muchas cosas, ¿no? Nos compró Penguin en el 2020. Y he de decir, no porque estemos en directo ni porque estéis todos aquí, que también ha sido una grandísima experiencia estar dentro de Penguin, porque han sabido respetar súper bien el ADN del catálogo de Salamandra Graphic, las particularidades, ¿no? De las que hablaba Laura al principio, ¿no? Que no estamos buscando ese impacto comercial que es del momento, sino esas buenas historias, ¿no? Estoy hablando mucho yo, así que bueno, os dejo también la palabra, no sé, Marina, cuéntanos un poco de qué va tu libro, ¿no? De qué va tu historia, bueno, un poco para que la gente sepa de qué va tu libro. Pues mi obra es una obra muy documental, como decías antes, en la que parto de historias reales de gente mayor de la comunidad LGTB. Entonces hay un trabajo previo de encontrar esa gente, son todos voluntarios, gente que quisiese participar, compartir su historia, y así juntándolas todas intentar dar una visión de lo que ha sido la memoria histórica más reciente del colectivo LGTB en España. Y ya con todas ellas pues me lancé a hacer novela gráfica, que en un principio cuando empecé a entrevistarles no estaba claro, y al final sí que acabó, bueno, las historias solas me pidieron que tenía que acabar siendo una novela gráfica, que era la mejor forma de darle voz, y es cuando me lancé a crear la obra, que también coincide justo lo mismo, era un trabajo para clase, comenzó como mi trabajo final, empezó siendo un solo capítulo y ha ido creciendo hasta llegar a ser esta novela. Y bueno, creo que es importante que en ella no es conocer a gente solamente, no es conocer a los protagonistas de la novela, no se cuentan sus historias por separado, sino que la intención es contar algo más general, y por eso en la novela se entrelazan sus historias, se mezclan, se separan, muchas veces se rompen, entran una en otra, entonces no sé qué más, pero bueno, más o menos eso es el contenido que se puede encontrar en esta novela. ¿Tú, Javier? Bueno, este libro surge de las conversaciones entre Jorge Carrión y yo, ¿no? Jorge Carrión es escritor, vive en Barcelona y nos vemos alguna vez cuando vamos a Son del Cómic, y creo que fue el año que ganamos el premio de las Meninas de allí, del Salón del Cómic, que él nos conocía y se acercó a Santiago y a mí diciendo, me apetece mucho conoceros, porque además me dijo, yo quiero trabajar contigo, me dijo así, ¿no? Y dije, bueno, vale. ¿Y si yo no? ¿Eh? ¿Y si yo no? Bueno, a ver, en una cena normalmente no dices esas cosas, o sea, dices, muy bien y tal, luego ya, pues, si quieres sí, a ver qué me ofrece. Hombre, yo conocí a Jorge porque él había hecho ya Los Vagabundos de la Chatarra con Sagar,
Y a mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Y además sabía que era muy fan de los cómics, porque una de las cosas que nos pasa con los escritores muchas veces es que no piensan en cómic, que eso no es malo. Lo que pasa es que ahí hay un trabajo de adaptación, un poco de, ¿no? Como cuando la luz entra en un vaso, ¿no? que cambia la incidencia. O sea, tienes que cambiar completamente la manera en la que eso está construido. Y muchas veces el escritor no lo hace así, simplemente él da una narración, más o menos te puede dar una narración relativamente dialogada, con algunas ideas de páginas, pero claro, todo el trabajo de estructura, de ritmo, pues muchas veces tienes que hacerlo tú, que no pasa nada y lo haces, ¿no? Entonces con Jorge, la verdad es que desde el principio me contó que tenía una idea. Empezamos otra idea, que no cuajó, una cosa de libros infantiles o algo así, pero no llegamos muy lejos. Y luego me contó esta idea y desde el principio tenía clarísimo el formato. Me dijo, quiero hacer un libro acordeón. O sea, ni siquiera me dijo de qué. Y yo pensé, ¿un libro acordeón? ¿Por qué? Y me dice, no, pues porque son dos personajes, Sylvia Beach, Abby Warburg. Yo a Sylvia Beach la conocía más porque es un personaje más conocido porque fue la editora de Ulysses Joyce, tuvo una librería Shakespeare & Company súper famosa. Abby Warburg no tenía ni idea de quién era. Me dijo, no, pues es un explicador del arte. Claro, la gente que ha hecho historia del arte sí que lo conocen, porque es una figura muy importante en la historia del arte, por cómo construyó su biblioteca, ¿no? Que por lo visto lo que pasó fue que empezó a ordenar su biblioteca de una manera no lógica ni tradicional, sino por lo que él llamaba la teoría del buen vecino. O sea, en su biblioteca los libros no estaban ordenados de forma cronológica ni por temas, sino por afinidades, lo cual para los historiadores del arte me imagino que es súper importante porque les dio muchas pistas y muchas claves, ¿no? Para poder abarcar la historia del arte, ¿no? Entonces, con esta idea, Jorge me cuenta este libro, que además la particularidad de que sea un acordeón, aparte de que es bonito y es un objeto chulo, es que se cuentan las vidas de dos personajes a la vez, o sea, de forma física, quiero decir. Los dos personajes, Sylvia Beach y Abby Warburg, fueron contemporáneos. Nunca se encontraron, aunque aquí en el libro sí que nos tomamos esa licencia de juntarlos, pero nunca se encontraron. Sin embargo, sus vidas fueron paralelas y nos pareció una idea muy bonita y muy práctica y muy pertinente el contar dos vidas paralelas de forma paralela, físicamente, ¿no? Y entonces luego, aparte de eso, Jorge añadió a Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, y a una librera de Nueva York, a Steloff, que tenía una librería Gotham Books, que era una de las librerías preferidas de Edward Gorey, además. Este es un dato que os dejo aquí, por si queréis usarlo más adelante. Y nada, empezamos a trabajar y la verdad es que fue un gustazo. Me pasó lo mismo que a él, me pilló la pandemia con este libro y también tenía la misma sensación apocalíptica. Y dije, es el momento, o hago este libro ahora o probablemente nadie lo publique, probablemente no, lo publiques entre los restos de lo que quieres, pero bueno, me sirvió para ponerme y hacerlo, ¿no? Porque es un libro, o sea, no es muy difícil, pero es un libro complejo. Además, Jorge se le ocurrió toda la estructura de... Porque muchas veces los dibujantes tenemos muchos méritos, pero otros méritos que muchas veces son visuales son de los guionistas. Y de hecho, Jorge, esa estructura de Sylvia Beach tan bonita, con 3 franjas, en la que el centro está París y arriba están los diálogos y tal, es idea de Jorge, ¿no? Y luego la idea de Warburg es mía, entonces... Y luego además Jorge trabaja de una manera muy especial, como os decía antes. Él, digamos que yo siempre digo que hago una metáfora un poco boba, pero yo creo que la vais a entender. O sea, Jorge es como si yo soy una maceta y él llega con una semilla, y entonces planta la semilla y echa agua, ¿vale? Y se va. Y se va, desaparece. Y entonces, sí, desaparece un poco, ¿vale? Y entonces el árbol empieza a crecer y luego llega él con unas tijeritas más adelante y empieza a matizar aquello, como un bonsai. Y es la manera en la que trabajo con él. A mí me gusta trabajar así. Hay gente que yo sé que le chirría, es difícil porque te deja mucho peso, ¿no? Te deja mucho margen, que está muy bien, pero también es mucho curro. Porque claro, no te da las soluciones gráficas de muchas cosas, tienes tú que estructurarlo. A mí me gusta hacer eso. Y de hecho, lo bueno es que luego tampoco lo cambia todo, matiza. O sea, es como que retoca 4 cosas, ¿no? Y te deja mucho espacio, ¿no? Y él, yo creo que es muy consciente de eso. O sea, que él sabe que su cabeza no piensa en cómic. Santiago García sí. Santiago García me da un guión de cómic que él ha estructurado primero.
luego lo escribe y luego me lo da. Y Jorge no, Jorge me da un guión que muchas veces no está ni paginado, con diálogos que a veces son interiores, que no son para el personaje, sino son para lo que pasa, entonces yo tengo que ver la manera de que se entienda. Entonces es una manera de trabajar como más compleja, pero muy rica, muy interesante, y que me permite a mí además muchísimo campo, porque yo me pronto como que, sí, es como que, bueno, tiro millas, ¿no? Para adelante. Y luego además él, digamos, me acompaña, o sea, no me corta las alas, no me dice, muy bien, me deja ese espacio, ¿no? me lo permite. O sea que para mí ha sido un regalazo, la verdad. Sí, bueno, es interesante lo que cuentas porque aquí tenemos 5 autores en los que Marina, Borja y Ana son sus propios guionistas. En el caso de Fernando, yo también quería preguntarte un poco esto porque, claro, toda la idea de la película, pues el guión, todo el proceso de investigación es tuyo. Luego, bueno, que nos cuentes un poco cómo surge el proyecto un poco de la película, porque es una cosa muy interesante que te he oído a ti siempre decir, es que tanto Fernando Trueba como Javier Mariscal son coautores de las codirectores un poco de la película y también son coautores del cómic, ¿no? En tu caso también, ¿no? Es una cosa que reivindicamos mucho en Salamandra Graphic, que muchas veces dicen, este es el guionista y este es el ilustrador. Y no tanto así, ¿no? Es como que los dos son autores y reivindicamos la autoría tanto del guionista como del ilustrador, que muchas veces la mente se nos va al que escribe, es el autor, es el que tiene el reconocimiento, y el que dibuja es el que hace los dibujitos, ¿no? Y en nuestro caso no es así, en nuestro caso es que los dos son autores y de hecho en una parte interna, ¿no?, de Penguin hay campos para rellenar, ilustrador, autor, y siempre ponemos y reivindicamos la coautoría tanto del guionista como del ilustrador. En tu caso, Fernando, siempre has dicho y siempre dices tú y Mariscal, ¿no?, que bueno, es un proceso de investigación tuyo que tardó muchos años, que has estado durante muchísimos años investigando, ¿no?, y obsesionado con la vida de este personaje. Pero al final, pues los codirectores de la película, ¿no? O si me equivoco, pero creo que siempre habéis reivindicado eso, que sois Mariscal y tú, ¿no? Sí. Bueno, es que no sé si aquí lo de los términos estos son tal. Para mí, digamos que lo que yo tenía claro, él al principio no quería, en la primera decía, no, pues es una película. Y yo le decía, vamos a ver, esta película es la colaboración de un cineasta con un artista gráfico, plástico, etcétera, ilustrador, etcétera. Entonces, yo Chico y Rita la hago por trabajar con Mariscal, ¿no? Primero por amistad, porque me gusta lo que él hace, y por trabajar con él. No la hago porque yo tuviera ganas de hacer una película de animación, no, en ningún momento. Ni me lo había planteado en mi vida, ni era ningún plan que yo tuviera. Es o sea, en realidad, además lo hablamos, él decía, sí pasaremos más rato juntos. ¿Sabes? O sea, es puramente así. Entonces, es eso. Entonces, digamos que definir la parte de cada uno es relativamente fácil. Pero, o sea, porque claro, yo como director, pues no, ¿cuál es el papel de un director en una película? Aparte, poner la cámara, dirigir a los actores, tener un concepto de la película en la cabeza. En animación, pues tienes que hacer un storyboard, ¿sabes? Y tienes que decidir cuáles son los planos, cuál es la lente y qué movimiento de cámara hay, ¿no? Es como pienso, ¿sabes? Incluso, pues al hacer la película estoy pensando en el movimiento de cámara y esas cosas. Entonces, quiere decir que yo ahí me meto mucho en la parte, quieras que no, estás incurriendo en una parte que es del ilustrador, ¿no? En cuanto a todas esas decisiones que se toman y tal. Pero los dos, como nos llevamos bien, continuamente nos metemos uno en el campo del otro. Él me da un coñazo horrible, quiere siempre alargar los planos en la película porque dice que no. Dices que este dibujo me ha costado tanto trabajo, y tú lo montas ahí medio segundo. Y le digo, vale, pues no hagas cine, si eso te parece mal, no hagas cine. Tienes que hacer pintar al óleo, colgarlo en una galería y que la gente se tire la tarde mirándolo. O sea que estamos todo el rato en ese tipo de discusiones, entonces digamos que nos peleamos simbólicamente, ¿no? Porque yo creo que eso es muy bueno. Y discutimos mucho, y él se mete mucho en mi terreno y yo me meto mucho en el suyo. Y eso siempre es bueno, sí.
A mí la idea de ver algo de Mariscal en una pantalla grande me gusta mucho, ¿sabes? Entonces por eso he hecho estas películas. Es decir, es que esto con los colores de Mariscal y el estilo de Mariscal y en una pantalla sería muy bonito de ver, ¿no? Y de mirar, ¿no? Entonces eso es lo que me ha hecho meterme en un terreno que no era el mío, aunque yo debo decir que yo nunca he sido una persona del mundo del cómic. No, soy un poco un intruso, pero sí desde niño mi primera vocación, y durante muchos años, hasta bastante avanzado, era pintar, y pintaba, ¿no? Y tenía un hermano mayor que era escultor y que pintaba y tal, y, o sea, en mi casa eso lo vivíamos desde niños. Pues muy bien. Borja, y las últimas dos preguntas para Borja y para Ana, y ya dejamos preguntas. Me gustaría, Sigrid, si tú quieres decir algo, invitarte aquí, porque esto no es posible sin Sigrid Kraus y Salamandra, así que quiero que venga. Y luego dejar pues un poco paso a preguntas o dudas o lo que queráis comentar, ¿no? Borja, yo quiero profundizar porque es una cosa bastante curiosa venir del mundo de la comedia y hacer un libro como el que hiciste. Antes dijiste una palabra muy interesante y es que me ayudó mucho, ¿no? Es como que hiciste este cómic un poco como terapia, quizás también, o sea, no sé. Lo invito a que lo leáis para que descubráis un poco de qué estamos hablando. No vamos a hacer spoilers, pero es verdad que yo después te he visto en acción, digamos, en comedia y todo eso, y digo, es que son dos personas distintas que han hecho esto. Entonces cuéntanos un poco, porque volvemos a hacer énfasis en que el cómic y el medio aguanta, digamos, poder contar muchas cosas de formas distintas, incluso alejarte un poco de ciertas realidades, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo de la comedia, mi psicóloga me dijo que mi problema es que no tenía sentido del humor. O sea, me dedicaba a eso toda la vida, o sea, profesionalmente, digamos. Y me lo dijo, o sea, llegamos a esa conclusión y me dijo, tu problema es que no tienes sentido del humor. Y me di cuenta que tenía razón, que en el sentido de que yo me lo tomaba todo internamente como un drama. O sea, una cosa es que tú crees como un lenguaje para intentar hacer reír, que realmente es como un lenguaje que creas, y otra cosa es que tú internamente cómo te tomas las cosas. Entonces me di cuenta que efectivamente yo me tomaba las cosas de forma muy dramática siempre, y entonces yo creo que en el cómic está ese contraste, que a lo mejor los dibujos son dramáticos, pero creo que hay humor en la forma de escribirlo, de contarlo, hay humor. De hecho me preocupaba porque lo hubiera, porque siempre ha sido como mi forma de narrar las cosas para que sean entretenidas. Yo tengo una anécdota que es que quiero contarlo porque me he acordado por Fernando Trueba, que es que fui a ver Too Much. Es que me he acordado y es que es una cosa que me ha marcado mucho, lo digo totalmente en serio en mi vida. Voy a ver Too Much con unos amigos en el cole, yo era como adolescente así, y termina la película, nos quedamos a ver los créditos, termina, y veo que detrás de mí está Pedro Almodóvar, y yo en esa época era muy mitómano, entonces no lo pude evitar y hablé con él y le digo, hola, ¿te ha gustado la película? Y me dice, no, dice, es que me han colado para que no me moleste la gente. Yo en ese momento no caí que yo era uno de ellos. Dice, me han colado, pero la voy a ver ahora. Se habían colado en los créditos y la iba a ver. Y me dice, ¿qué te ha parecido la película? Y le digo, pues me lo he pasado bien, muy, muy divertida. Y me dice Pedro, que era una frase que en ese momento para mí fue muy significativa, porque venía de Pedro Almodóvar. Y luego ya me di cuenta que en realidad me la había dicho para que me fuera. O sea, pero os juro que se me quedó marcado, porque me dice, pues eso es lo importante, que te lo hayas pasado bien. Y que en realidad es una frase que yo creo que fue como para salir del paso, pero en ese momento claro, se me quedó grabado como lo importante en el arte o en el cine o lo que sea, es que te lo pases bien. Entonces, para mí una de las grandes preocupaciones haciendo el cómic era, aparte de todas mis neuras y tal, yo quiero que la gente cuando lo lea le resulte entretenido y se lo pasen bien leyéndolo y les parezca divertido. Pero no solamente es entretenido, porque está contado, evidentemente, con sus... Dale, otra vez.
Bueno, cámbiaselo. Pero bueno, hay un grado de profundidad ahí también y de remover muchas cosas internas bastante interesante, ¿no? O sea, que es ese contraste que creo que hace tu obra bastante... Y creo que también mucha gente ha hablado de ella, ¿no? De cómo desde un lugar se puede llegar a otro lugar, ¿no? Aquí está, que no estaba, porque además gráficamente es impresionante. Pesimismo mágico, que el título es maravilloso. Entonces luego también lo podéis ver. Y luego ya por último, antes de pasar a la zona y ya os enseño un poco las tripas. Bueno, las tripas del no las mías. El interior. Bueno, Ana, lo tuyo fue una historia que a priori, bueno, primero que todos hemos tenido obviamente abuelos y había muy poca literatura sobre los abuelos, incluso en literatura, ¿no? Eran como esas personas como olvidadas, y tú por un trabajo personal, por un trabajo de un poco de investigación de tus dos abuelas que han tenido unas vidas apasionantes, que todos hemos llegado, apasionantes por todo lo que les ha pasado, no porque hiciste este proceso, ¿no? De ir a entrevistarlas, de trabajar mucho con ellas, tal, hasta que llegaste a publicar, ¿no? Estamos todas bien, que no deja de ser un libro, pues un homenaje a tus abuelas, un libro, yo creo que en un primer momento sin ninguna pretensión, tú simplemente querías contar esas dos historias y ha calado en el público de una manera impresionante, ¿no? Una de las anécdotas más bonitas que tenemos en Salamandra Graphic es cuando ponían fotos, ¿no? En Instagram o en Twitter, diciendo: mi abuela a duras penas sabe leer, pero este libro le ha marcado, ¿no? Porque de alguna forma se veían reflejadas allí, ¿no? Este libro trata sobre las personas o las mujeres que eran la esposa de, la madre de, la hija de, durante una guerra civil o una posguerra, donde al final se pedía pensar, ¿no?, que no eran nadie, pero al fin y al cabo fueron quienes sostuvieron muchísimo y sacaron adelante esas familias, ¿no? Es un homenaje a ellas. Hay una foto que es maravillosa, que es una abuela que ha puesto el libro en un altar como diciendo: por fin alguien ha hablado de mí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha llevado al éxito de tu obra, ¿no? Porque ha llegado a calar y entrar en muchas casas donde ni siquiera la lectura o la literatura iba a entrar. Ha entrado a través de la parte visual que ayuda a esa lectura, ¿no? Entonces, bueno, ser un proyecto que era como tan pequeño, tan personal, tan esas 4 páginas, llegar a convertirse, ¿no?, en esto tan grande. Cuéntanos un poco, bueno, y también toda la experiencia con tus abuelas, que no es una vida apasionante como tal, pero sí es apasionante lo que cuentas sobre ella y sobre esa época. Pues, bueno, es verdad que este cómic está marcado por la inocencia de una nieta que va a sus abuelas con una grabadora a entrevistarlas sin más pretensión. Que decir, bueno, sí, como en ese momento ya es cuando el editor... Que decir, esa entrevista viene después de que este editor me anime a hacer algo más largo, pero claro, yo no tenía una nebulosa respecto a lo que era el mundo editorial, lo que significaba ser profesional, que decir, no tenía ni idea. Entonces, yo creo que eso jugó a favor, porque no tenía ninguna expectativa, ni yo pensaba que estuvieras poniendo a mis abuelas, que decir, hubo ahí como una frescura quizás, y tampoco mis abuelas sabían lo que era un cómic, que decir, como que nadie se... no sé, a lo mejor les pongo una cámara delante y les hubiera cortado mucho más, ¿no? Y bueno, yo es verdad que hice el libro pensando en mis abuelas, pero sí que estaba por otras amigas que también estaban desde la parte documental, desde la parte de la sociología, trabajando sobre esas mujeres de esa generación. Que decir, yo no era la única que yo estaba... Que decir, había una reflexión colectiva entre amigas que estábamos dentro del entorno feminista, de pensar que nos habíamos saltado a esa generación, ¿no? Que no era la de nuestras madres, sino la anterior, y que se iban a ir sin ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, como cada una desde su lugar, estábamos como reflexionando esto. Entonces, en ese sentido, yo trabajo sobre mis abuelas, pero es verdad que no perdí de vista que no estaba hablando de mis abuelas, o que no quería solo hablar de mis abuelas, sino que quería hablar de esa generación. Y quizás por eso hay ciertas cosas que elegí, porque podría haber elegido poner otras, que ha
permitido, bueno, eso nunca se sabe si va a suceder, pero pues bueno, sí ha podido suceder que haya habido una conexión con otra, es decir, que haya gente que hubiera visto a sus abuelas. Porque al final mis abuelas pues son muy especiales para mí, que esto yo siempre lo digo, pero para todo el mundo sus abuelas son súper especiales. Y al final pues son mujeres que han sido amas de casa, que han cuidado de los demás, que es el plato que te ha hecho tu abuela porque te ha encantado, que mi abuela que le encantaba ir al Corte Inglés, que decir, son cosas súper típicas en este país. Entonces... Pero yo creo que ahí está un poco el mérito, ¿no?, de las buenas historias, ¿no?, de incluso algo de lo particular y hacerlo universal. Yo creo que eso es, al fin y al cabo, cualquier persona que escriba va a hablar de referentes cercanos, ¿no? Pero eso, que se convierta en algo universal, el libro se ha vendido a muchísimos países y habla de la guerra civil española, de la posguerra, de un periodo histórico muy oscuro, digamos aquí, que en otros países del mundo a lo mejor no estaban viviendo eso, y se ha vendido pues a muchos, a Estados Unidos, o sea, ha trascendido un poco lo que es, y eso da igual que haya salido de lo particular, porque has hecho una historia universal que ha sabido empatizar. Y luego, yo por ejemplo soy colombiana, leyendo esto, no en un contexto de posguerra, pero sí en un contexto de una Colombia absolutamente retrasada en muchos sentidos, con muchas cosas. Mis abuelas también pueden verse reflejadas ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un poco... Sí, bueno, al final es el rol de la mujer, ¿no? Es decir, que en este caso está el franquismo, por supuesto, pero pues lo que hay es el rol del trabajo invisibilizado que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, del estar en segundo plano, de este trabajo que en verdad no te jubilas, que tampoco tiene un inicio ni un cierre. Entonces eso sí que es universal, ¿no? Esa parte sí. Bueno, pues ahora yo quiero invitar a Sigrid, que vengas aquí. Te dejo mi silla, como tú me dejaste la tuya. Y que nos cuentes un poco. 4 palabras, nada más. Pues solamente el encuentro en Atocha. Porque la verdad que lo tremendo es que yo no tenía para nada pensado decirle a Cata lo que dije, y que fue una intuición del momento, que yo no tenía ni idea de novela gráfica, y creo que si ella me hubiese dicho yo hago una colección de no ficción, hubiese dicho perfecto, vente. O sea, quedaba bastante igual. Lo que había era una sintonía muy buena, que nos entendían. Yo veía ese entusiasmo que tiene ella, que contagia y que es auténtico, y que es tan importante en un negocio tan difícil, que si no tienes eso no puedes. También la preocupación por la calidad que ella tiene, que en Salamandra también teníamos, y mi intuición me decía, esto es una buena idea. Y luego fue convencer a Pedro, que era como, ¿qué? ¿Novela gráfica? Yo, sí, es muy importante, porque esto... Entonces ya tuve que inventarme unas razones un poco más lógicas, pero resultó fantástico, ¿no? Tuvimos mucha coincidencia. Yo creo que muy pocas veces que hayamos dicho esto no lo veo y la otra lo ve. Impresionante. Y una aventura muy bonita para mí. Aprendí mogollón. O sea que la verdad que te lo agradezco muchísimo, Cata. Pues nada, muchas gracias, Sigrid. Muchísimas gracias a todos los autores, bueno, a los que están aquí y a los que no están. Como digo, Salamandra Graphic es imposible, es un proyecto que no es viable si no hay autores. Somos lo que somos por los autores. Mi labor como editora es seguir defendiendo vuestra obra, seguir defendiendo vuestros proyectos, seguir creyendo en vosotros. Somos una editorial que tenemos una política de autor, queremos seguiros acompañando, ¿no?, en los proyectos que vienen. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de trabajar con vosotros, por permitir y por ser parte del catálogo de Salamandra Graphic. Y bueno, que es un honor y un placer estar con vosotros y trabajar con vosotros. Ahora dejo, pues no sé si hay alguna pregunta en el público, si queréis hacer algún comentario o algo, pues adelante. Bueno, yo en realidad creo que no es una pregunta. No, pero me apetece. Yo veo a Cata que está emocionada y yo estoy muy emocionada también, y me apetece compartirlo porque creo que es un momento bonito para todas. Estamos todas emocionadas. Y lo que estaba diciendo Sigrid, yo he visto, como todos aquí hemos visto
nacer Salamandra Graphic y en realidad es un agradecimiento, ¿no? por vuestro trabajo. Me parece precioso esta historia de Atocha, que parece una anécdota de estas del mundo editorial. Me parece que lo que ha dicho Sigrid es muy importante, ¿no? El ver ese entusiasmo que tiene Catalina, que le pone a todos. Sin ella y sin que tú lo vieras, este proyecto no habría nacido. Y me parece muy bonito recordar que nos movemos por esto, ¿no? Por la intuición, por la emoción. Se mueve Sigrid cuando lo ve en Catalina, se mueve Catalina cuando lo ve en vuestras obras, ¿no? Y estamos ante algo muy importante, o sea, Salamandra Graphic es muy importante. Lo que pasó con Ana, ¿no? Esa intuición también de crear un premio para una novela gráfica en este país, pues eso, cuando el cómic todavía, porque yo creo que eso no lo hemos hablado, ¿no? 10 años de Salamandra Graphic, lo que ha cambiado el cómic en este país, y ha sido gracias a Salamandra Graphic, gracias al premio de Ana, al premio de Javier, a todo lo que habéis hecho, ¿no? Y esa intuición de una obra tan importante como la de Ana, como todas las vuestras, ¿no? Pero lo que supuso tu premio, lo que supone esa obra, lo que estabas diciendo tú, o sea, que señoras mayores leyeran un cómic, ¿no? Entonces, pues me parece muy importante el trabajo que habéis hecho, el trabajo que hacéis desde Salamandra y quería remarcarlo porque lo he vivido desde el principio, estamos aquí y lo que seguiremos viendo y quería agradeceros el trabajo y daros la enhorabuena. O sea, no tengo pregunta más que eso, la pregunta va a ser Alex. Bueno, yo lo primero que quiero es darle la enhorabuena a Cata, no solo por estos 10 años de Salamandra, sino porque creo que para muchos que pensábamos que Sin Sentido se adelantó demasiado su tiempo y por eso no pudo ser todo lo que tiene que haber sido, el tiempo da la razón a Cata, y creo que estos 10 años de Salamandra son la demostración. Y daros las gracias a 3 niveles. Uno como divulgador, porque uno de mis objetivos siempre ha sido llevar el cómic a un público más amplio, más allá del nicho, y creo que Salamandra lo ha hecho muy fácil con su obra y con su visión. Compartimos esa visión y eso es maravilloso. La segunda como periodista, porque siempre ha sido muy fácil trabajar con vosotros todo el tema de prensa, y es algo que hasta hace no mucho en el mundo del cómic os aseguro que no era así. Y la tercera como lector, por tantos momentos tan buenos de lectura, en particular Ana Peñas, que como valenciano tiene un rinconcito en mi corazón, y además ha sido droga de entrada de mi madre y sus amigas para el cómic después de muchos años, y eso es una de las experiencias más fabulosas que he tenido. Y ahora sí, hay una pregunta. Que bueno, 10 años, estamos aquí, ¿y ahora qué? Me jubilo. Que lo pases bien. Antes comentaba que Salamandra ha pasado, ¿no? Porque por ser pues ese sello de Salamandra, cuando Salamandra era una editorial independiente, que la forma de trabajar era una muy concreta y era una familia, digamos. Y hemos pasado a un súper gran grupo donde pues, la forma de trabajar es diferente, los termómetros para medir las cosas, ¿no? Son diferentes. Pero yo he tenido la enorme suerte que con Salamandra Graphic se ha respetado completamente lo que es la esencia y el propósito un poco que tiene Salamandra Graphic, que no es tanto un sello de una máquina de dar dinero, sino pues es un sello donde ponga como una especie de catalizador un poco cultural, ¿no? En muchas cosas, y eso se ha respetado, ¿no? Entonces, bajo este prisma, ¿no? y este panorama, pues seguiremos. El año pasado fue el mejor año de Salamandra Graphic en muchos años, y la idea es seguir descubriendo nuevas voces. También he heredado un poco de la filosofía de Salamandra. Salamandra no se sumaba, o sea, este autor lo está petando, entonces vamos a ir a... No, Sigrid y Pedro y su equipo editorial se enamoraba de un libro, así no fuera conocido ese autor en España, lo publicaban y lo hacían grande en España, ¿no? Sadie Smith, Jonathan Franzen, o sea, muchos autores que se han ido haciendo grandes por haber publicado en Salamandra. Pues eso es un poco Salamandra Graphic, ¿no? Es ir descubriendo también nuevas voces, hacer autores que crezcan con nosotros, y por otro lado seguir apostando por esas grandes voces internacionales que también pues han confiado tanto en nosotros, que a veces piensas, ¿no? Y se han seguido siguiéndome, nunca mejor dicho, ¿no? Sin Sentido, Salamandra, Penguin. Muchas veces cuando un autor grande, un autor pues entra una gran corporación como es Penguin, pues muchas veces prefiere seguir trabajando con editoriales más pequeñas, entonces ahí puede haber cierta ruptura, pues no ha sido nuestro caso, ¿no? Han confiado en el proyecto, yo creo que en el equipo de personas que estamos en Salamandra Graphic, que no soy yo sola, hay un equipo detrás,
y eso también te llena como de mucha alegría, ¿no? Ver que la gente te va siguiendo en el lugar a donde tú vas yendo, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, creo que Salamandra Graphic está en muy buen momento. Seguiremos apostando por autores. El sector editorial está cambiando, el mundo gráfico está cambiando, veremos qué está por venir. También nos gusta estar un poco atentos, ¿no?, a lo que hay. El audiolibro en cómic es una opción, o sea, hay cosas que están por ahí. Bueno, de hecho, Warburg Beach tiene un audiolibro, o sea, es un audio cómic libro, no sé cómo llamarlo. Entonces, bueno, seguir por ahí, seguir apostando por los autores que ya tenemos y seguir descubriendo nuevas voces. O sea, que de momento esa es la perspectiva de los próximos años. ¿Alguna otra pregunta? Yo tampoco tengo una pregunta, lo siento. También es el agradecimiento a todos los autores, a Catalina, a Sigrid, a todos los que habéis venido aquí. Y tirando del hilo de esos 20 minutos de esa conversación en Atocha, recordaba perfectamente el momento en que la comercial de Salamandra, cuando se distribuía, Isabel exactamente venía por aquí por la librería y nos iba trayendo los libros de Salamandra, literatura, pura literatura infantil, de adultos, Nemirovsky, los grandes escritores, Camilleri, y recuerdo perfectamente cuando trajo Come Prima, ¿no? Y con la naturalidad con la que le pedimos la novedad, pues de, esto es un cómic ilustrado y tal, bueno, pues mándanos 10, o sea, con la misma naturalidad, ¿no? Es decir, había una continuidad absoluta, ¿no?, entre la idea de esa Salamandra inicial, de esa búsqueda de historias, con una propuesta estética y plástica, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que esto es digno de reseñarse y de verlo, ¿no? Como un todo, ¿no? Como, bueno, esa cabeza de Sigrid en ese momento y la de Catalina se juntaron ahí en Atocha como dos trenes y aquí estamos celebrando estos 10 años donde no habéis hecho nada más que sacar un libro tras otro, cada cual más sorprendente, ¿no? En formatos, en tamaños, el libro de Javier y de Jorge, ¿no?, con ese acordeón. Es decir, casi no son libros de una editorial sola, o sea, son libros que pertenecen a todas las editoriales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla realmente. Cada libro es una sorpresa y una alegría. Y el sitio que tienen los libros, la novela gráfica en esta librería y en muchas otras librerías, cómo han ido ganando el espacio, cómo hemos ido adaptando nuestros espacios también para que la exposición sea mejor, para que los lectores, los libros convivan con los otros libros, esté todo como mezclado, ¿no? Cada vez hay menos límites, menos fronteras, ¿no? Y a mí eso me encanta, o sea que, lo siento, no hay pregunta, es así. ¿Alguien más o...? Aquí. Sí, antes de nada, enhorabuena por toda esta trayectoria tan extraordinaria. ¿Y ves algún hilo común entre esta fauna tan diversa? ¿Entre esta? Pues que cuentan muy buenas historias todos. Yo creo creo que sí. Todas sus historias tienen alma. Creo que eso es importante. No están hechas ni para agradar, ni porque es lo que se habla en el momento, ni porque es la tendencia en la que nos movemos. Yo creo que están hechas desde dentro, ¿no? Y yo creo que eso se nota. Como editor, yo creo que se nota cuando alguien hace un libro así, o cuando hace un libro que es lo que se está hablando, lo que está en la conversación, o lo que crees que puede gustar al lector, ¿no? Incluso como editores, tampoco somos editores que nos pongamos en el lugar de esto le puede gustar al lector. Yo siempre digo que en vez de sumarme a la tendencia, me gusta crear la tendencia. Suena un poco pretencioso, pero es el poder que tienen los libros, la literatura, el cine, de poner la conversación sobre la mesa, ¿no? De que Ana ponga una conversación sobre sus abuelas, de que Fernando nos descubra la vida de un pianista maravilloso que ninguno de nosotros conocíamos. Yo creo que Fernando era la única persona que lo conocía en España. Se obsesionó con él, investigó sobre él. Yo me acuerdo, antes de publicar el libro y antes de que se estrenara la película, busqué en Spotify cuánta gente veía o escuchaba la música de Tenor Jr. y era muy poca. Y post película eso se disparó. Entonces nos explicó Fernando otra vez y Mariscal a través de su libro y a través de su película
quién era este personaje, nos habló de un periodo de efervescencia cultural en la América Latina, pero de decadencia política en América Latina, nos hablaron del origen de la bossa nova, nos descubrieron cosas que de otra manera no lo hubiéramos descubierto. Borja nos ha mostrado que bueno, lo que decía él, su terapia particular, ¿no? De cómo en un mundo de humor, de risas, de en cierto modo superficialidad, pues hay algo por dentro que te está carcomiendo y lo tienes que sacar adelante, y es a través de la novela gráfica que lo ha sacado. Javier y nos han descubierto dos grandes personajes del mundo de la cultura, ¿no? A Silvia Beach lo conocía mucha gente, pero a Bee Warburton os invito a que leáis más sobre él, porque es un personaje realmente apasionante, cómo entendía la literatura, cómo entendía el arte. Y también Marina, dar la voz a unos personajes y a unas personas que de otra manera no hubieran tenido esa voz. Muchos de tus personajes no quieren aparecer visiblemente en la novela porque ellos han hecho sus vidas como la sociedad les explicaba que tenían que ser sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? Pues que todo eso ha nacido, ¿no? Desde algo visceral, que creen que tienen que contar una historia y que el resto del lector o el público las conozca, ¿no? Y yo creo que eso es lo maravilloso de un catálogo como Salamandra Graphic, que caben tantas cosas. Bueno, como la novela gráfica, como también como medio, ¿no? Que caben muchísimas cosas. Pues muchísimas gracias. No sé si están los libros aquí, por si alguien quiere que algún libro para que lo firmen, no sé. Y ya después nos vamos a tomar una cerveza. Muchas gracias a todos. Gracias.